Hoy aprenderás en detalle toda la historia del Antiguo Testamento hasta el nacimiento del Mesías. Estoy seguro que si ves el vídeo completo, serás iluminado con las Escrituras y sabrás la historia completa del pueblo de Dios. Todo comenzó desde el principio. Antes del comienzo, solamente Dios existió. Nunca dejó de existir, ha existido desde la eternidad. El origen es el origen de todo. No fue creado, es el creador de todas las cosas. Vino a existir, es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y creó al hombre y la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Vivían en plena comunión con Dios, deleitándose en el jardín de Dios como mayordomos de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado, y toda la raza humana fue precipitada en este abismo de depravación total porque todos éramos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer asesino y fratricida de la historia. Posterior a esto, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, de los cuales un santo descendiente comenzó a surgir, quien recurrió a Dios. No tardó, sin embargo, para que la tierra se llenara de maldad y violencia. Entonces, decidió eliminar de la faz de la tierra al hombre que había creado, pero había un justo, Noé. Por eso, Dios derramó el juicio a través del diluvio, salvando a Noé, su esposa y sus tres hijos Sem, Cam y Jafé con sus respectivas esposas en un arca construida por ellos. Mediante los hijos de Noé, Dios reinició la tierra, dando origen a diferentes pueblos. Sem se convierte en el padre de las naciones semíticas, Cam en el progenitor de las naciones africanas y las asiáticas, y Jafet en el tronco de las naciones europeas. Después, Dios elige a una familia para formar las personas que serían los instrumentos para acercar al mundo al Mesías prometido. Llama a Abraham, de los caldeos de Ur. Abraham abandona su tierra y sus parientes, y se convierte en peregrino de fe, levantando altares a Dios donde quiera que pasó. Seguido con Abraham estaba su sobrino, el cual fue padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Aram, tenía 75 años. Dios le prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y que sería padre de una nación numerosa. En él, todas las familias del mundo serían bendecidas. Abraham esperó 11 años sin que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces, Sara, su esposa, dejó de creer en la promesa divina y entregó a su sierva Agar para convivir con Abraham. Nació así Ismael, que llegó a ser padre de una nación numerosa, enemigos históricos del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 100 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su choza y contar las estrellas en el cielo. Entonces, le dijo que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo y la arena en el mar, pero también que su posteridad sería esclava por un periodo de 430 años. Dios cambió el nombre de Abraham, u gran padre, a Abraham, y padre de una nación numerosa. Cuando el hijo de la promesa aún no había nacido, Abraham tenía 100 años y su esposa Sara 90 años. En ese tiempo nació Isaac. Isaac se casó con Rebeca, quien quedó estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue sanada y nacieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú engendró a los edomitas, y Jacob, que en su conversión recibió el nombre de Israel, se convirtió en padre de los israelitas. Más allá de la mención general de los patriarcas, es imprescindible recordar algunos eventos cruciales en sus vidas, que moldearon la historia del pueblo de Dios. Abraham, conocido por su fe irrompible, enfrentó la prueba suprema de obediencia cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac, por un momento que presagia futuros sacrificios y mostró la profundidad de la fe y la confianza en Dios. Isaac, a su vez, tuvo un papel central en la continuidad de la promesa divina, especialmente evidente al elegir a su esposa Rebeca. Jacob, patriarca de grandes luchas y transformaciones, tuvo una reunión transformador con Dios peleando con un ángel y recibiendo el nombre de Israel, simbolizando su lucha y perseverancia con Dios. José, vendido como esclavo por sus hermanos, no solo llegó al poder en Egipto a través de su capacidad para interpretar sueños,
sino que también jugó un papel crucial en la preservación del pueblo de Israel durante un periodo de hambruna. Cada uno de estos eventos no solo narra los orígenes del pueblo de Israel, sino que también ilustra lecciones de fe profunda en la provisión divina y redención. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, el penúltimo hijo de la familia, Jacob y su familia se mudaron a Egipto con 70 personas. Allí habitaron en la tierra de Gosén, una región fértil, y estas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa. La trayectoria de José en Egipto es una historia de resiliencia y providencia divina. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, terminó en tierra egipcia, donde su fe e integridad destacaron en la casa de Potifar. José resultó ser un siervo fiel y competente. A pesar de una acusación injusta que lo llevó a prisión, Dios continuó actuando durante toda su vida. En la cárcel, José reveló su don divino de interpretar sueños. Este talento llamó la atención del faraón, quien lo buscó para descifrar sueños perturbadores. La interpretación de José, que predijo 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre, no solo salvó a Egipto de la catástrofe, sino que también elevó a José a la posición de gran autoridad como gobernador de Egipto. En ese cargo, José gestionó los recursos sabiamente durante los años de abundancia y hambruna, garantizando la supervivencia no solo de Egipto, sino también de su propia familia, que vino a Egipto en busca de alimento. Así, la historia de José en Egipto constituye un poderoso testimonio de la soberanía de Dios, quien transforma el mal en bien y preserva a su pueblo a través de las circunstancias más adversas. Tras 40 años en Egipto, los israelitas fueron liberados bajo el liderazgo de Moisés. El éxodo incluyó aproximadamente 600,000 hombres, además de mujeres y niños, lo que sumaba cerca de 2 millones de personas. Un hito decisivo en el camino del pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés fue la revelación divina en el monte Sinaí. Tras la liberación milagrosa del cautiverio en Egipto, los israelitas llegaron al monte Sinaí, donde Dios estableció su pacto con ellos. En este momento sagrado, Dios le dio a Moisés las leyes que gobernarían la vida moral, civil y ceremonial del pueblo. Entre ellas destacan los 10 mandamientos como un código moral fundamental, no solo para Israel, sino como fundamento ético para muchas sociedades hasta el día de hoy. Además de estas leyes, se dieron prescripciones detalladas sobre el culto, sacrificios y acciones para la vida cotidiana y social. Este conjunto de leyes, conocido como la Torá, se convirtió en la base de la identidad y práctica religiosa de los israelitas, un testimonio perenne de su relación especial con Dios. El Sinaí no solo fue el escenario de un profundo encuentro divino, sino también la cuna de la nación de Israel como pueblo elegido y consagrado por Dios, comprometido a seguir sus mandamientos y preceptos. La peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida, que debía hacerse en 3 meses, tomó 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista, incitando al pueblo contra Dios y Moisés. Ante los gigantes de esas tierras, se consideraron como langostas y minimizaron el poder de Dios. Dios los castigó severamente, condenando a toda esa generación a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los 2 espías creyentes, entraran a la tierra prometida. El pueblo de Israel deambuló por el desierto durante 40 años, un año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el cementerio más grande del mundo, donde pereció toda esa generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que confiaron en Dios. Después de 40 años de peregrinación, comenzaron los años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué. Aunque lograron entrar en la tierra prometida, aún quedaba mucha tierra por conquistar. Tras la muerte de Josué, comenzó una larga etapa de 330 años de gobierno teocrático, conocida como el período de los jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual, con altibajos en la vida de Israel. Durante este periodo, el pueblo hacía lo que le parecía bien, debido a la dureza de su corazón. Como resultado, Israel fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó grandes líderes como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Además de los jueces, otros líderes valientes e inspirados por Dios también moldearon la historia de Israel. Entre ellos, destaca Débora, una líder única,
profetisa y juez, que guió a Israel a la victoria sobre los opresores cananeos con gran sabiduría y fe. Otoniel, el primer juez, liberó a Israel de los mesopotámicos, mientras que Ehud, con su destreza y coraje, liberó a Israel del dominio moabita. Aunque menos conocidos, algunos jueces también jugaron un papel crucial en la defensa de Israel contra los filisteos. Cada uno de estos jueces, a pesar de que sus historias se narran brevemente en las Escrituras, desempeñaron un papel vital en el ciclo de opresión, apostasía, arrepentimiento y liberación que caracterizó este turbulento periodo de la historia israelí. A pesar de las diferencias en duración e impacto, sus líderes reflejaron la constante providencia y misericordia de Dios hacia su pueblo, guiándolos en tiempos difíciles y restaurándolos. Tras este largo periodo, vino una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey, dejando de querer que Dios los gobernara. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey de Israel. Saúl gobernó durante 40 años, comenzó con humildad, pero terminó cediendo al orgullo, la crueldad, la mentira, la rebelión y la apostasía. Después de él, reinó David, también durante 40 años. David trasladó la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén, expandió el reino, acumuló fortunas, conquistó tierras y venció ejércitos. A pesar de sus pecados graves contra Dios, su familia y su pueblo, se arrepintió y fue perdonado. De su linaje vino el Mesías. Tras la muerte de David, Salomón, su hijo, reinó durante 40 años. Salomón pidió sabiduría a Dios, quien no solo le concedió eso, sino también riquezas. Construyó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz durante su gobierno. Sin embargo, su corazón fue corrompido por sus numerosas esposas, que lo desviaron hacia la idolatría. Solo al final de su vida, Salomón volvió a Dios y se arrepintió. Los 120 años de la monarquía unida, bajo Saúl, David y Salomón, estuvieron marcados por la intervención divina, pero también por el pecado humano. Saúl cayó en la hechicería, David en el adulterio y Salomón en la idolatría. Dios, aunque respondió al deseo del pueblo de tener reyes, permitió que sufrieran las consecuencias de esta elección. Además del impacto político y económico, el reinado de Salomón destacó por su contribución a los libros de sabiduría y poesía en el canon bíblico. Salomón, conocido por su divina sabiduría, es tradicionalmente acreditado como autor de obras como Proverbios, una colección de refranes y enseñanzas prácticas para la vida cotidiana, Eclesiastés, una reflexión sobre el significado y la fugacidad de la vida, y Cantar de los Cantares, una expresión poética del amor romántico. Aunque los salmos se atribuyen principalmente a David, también contienen aportaciones de Salomón y otros. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió debido a que su hijo Roboam desoyó el clamor popular para aliviar los impuestos abusivos. La opulencia del gobierno salomónico, sostenida por la explotación fiscal, provocó que 10 de las 12 tribus conspiraran contra Roboam y siguieran a un nuevo líder, Jeroboam. Así se formó el Reino del Norte, cuya capital era Samaria. El Reino del Norte duró 209 años y tuvo 19 reyes de 8 dinastías diferentes, ninguno de los cuales fue piadoso. Todos se apartaron de Dios, siguiendo el camino de Jeroboam, quien usó la religión con fines políticos. Temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo, Jeroboam construyó templos en Betel y Dan, colocó becerros de oro e indujo al pueblo a adorarlos como si fueran Dios. En respuesta a esta apostasía, Dios levantó profetas como Amós, Oseas y Miqueas, quienes denunciaron el pecado de los reyes, sacerdotes y profetas corruptos. También alzaron su voz contra la injusticia social y la opresión económica, llamando al pueblo al arrepentimiento. Sin embargo, sus mensajes cayeron en oídos sordos. En el reinado de Acab y su esposa Jezabel, la adoración a Baal, el dios cananeo de la prosperidad, se extendió por todo Israel. En este tiempo, Dios levantó al profeta Elías para enfrentar esta idolatría. Posteriormente, Eliseo continuó el ministerio de Elías con grandes prodigios. A pesar de los continuos esfuerzos de Dios por guiar a Israel a través de sus profetas, el pueblo persistió en su rebeldía y rechazó la voz divina. Dios utilizó el lenguaje del castigo al traer a Asiria contra la nación de Israel. Asiria, un imperio expansionista, guerrero y sanguinario,
se convirtió en la vara de la ira de Dios contra Israel. Este imperio era conocido por sus barbaridades y atrocidades contra los pueblos que dominaba, mutilaban cuerpos, amontonaban cabezas a las puertas de las ciudades conquistadas y exponían a las personas a la más amarga ignominia. Después de llevar al pueblo del norte a cautiverio, el rey Sargón envió a Israel una mezcla de otros pueblos para debilitar su capacidad de resistencia. Así surgió en Israel un pueblo híbrido llamado los samaritanos, quienes con el tiempo se convirtieron en enemigos acérrimos del pueblo de Judá. El reino del sur estaba compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, y tuvo 20 reyes. Algunos de estos fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Uzías, Joás y Josías. Bajo el liderazgo de reyes piadosos, la nación prosperó económica, moral, social y espiritualmente. En Judá, se cumplió la promesa de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernando una sola dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. Sin embargo, debido a su profunda corrupción y falta de arrepentimiento, Dios disciplinó a Judá, entregándolos en manos del ejército babilónico. Jerusalén fue invadida por Nabucodonosor, su glorioso templo destruido, y el pueblo llevado a un cautiverio que duró 70 años, como había profetizado Jeremías. Durante este periodo de exilio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. Fue un tiempo de purificación del pueblo, que abandonó la idolatría y comenzó a establecer sinagogas como centros de enseñanza y adoración. Al cumplirse los 70 años, el pueblo de Judá regresó a su tierra bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, gracias al decreto del rey Ciro de Persia, quien había sido profetizado 200 años antes. Zorobabel lideró la reconstrucción del templo, Esdras restauró la enseñanza de la ley, y Nehemías dirigió la reconstrucción de los muros y el fortalecimiento político y espiritual del pueblo. Sin embargo, enfrentaron la oposición de los samaritanos, quienes intentaron desestabilizar la obra, primero ofreciendo una alianza que fue rechazada, y luego acusando a los judíos ante el rey Artajerjes. Esto paralizó la reconstrucción del templo durante 20 años. Durante este tiempo, el pueblo se enfocó en sus propios negocios, descuidando la obra de Dios. En respuesta, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías, cuyos mensajes llevaron al pueblo al arrepentimiento y la culminación del templo. 100 años después del retorno, una nueva generación se había apartado de Dios. Aunque continuaban asistiendo al templo, ofrecían sacrificios de animales enfermos, despreciaban la mesa del Señor y descuidaban los diezmos. Los sacerdotes también se habían corrompido, y los matrimonios sufrían desintegración y divorcio. En este contexto, Dios levantó a Malaquías, quien llamó al pueblo al arrepentimiento y cerró el Antiguo Testamento. Tras el profeta Malaquías, hubo un periodo de 400 años de silencio profético. Durante este tiempo, se escribieron libros históricos y religiosos, se tradujo el Antiguo Testamento al griego, Septuaginta, y ocurrieron eventos significativos en la historia mundial. El imperio persa cayó ante Alejandro Magno, quien difundió la cultura helénica y el idioma griego. Tras su muerte, el imperio se dividió entre sus generales, destacándose los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria, quienes constantemente disputaron el control de Israel. Este periodo preparó el escenario para la llegada del Mesías, facilitando la rápida difusión del Evangelio gracias al uso del idioma griego y las conexiones culturales helénicas. En un momento de su historia, Israel pasó bajo el dominio de diferentes poderes. Antíoco Epífanes indignó profundamente a los judíos al sacrificar un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo cual era una abominación para ellos. Este acto desató la guerra de los macabeos, liderada por Judas Macabeo, quien después de una intensa lucha y mucha sangre derramada, logró la victoria. En el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, marcando el inicio del dominio romano en Israel. Durante este periodo, Herodes el Grande asumió un papel crucial. Construyó el puerto de Cesarea, facilitando el comercio internacional y los viajes de misioneros, además de fortificaciones como la fortaleza de Masada y varios palacios. Sin embargo, Herodes era un hombre profundamente inseguro y violento. El miedo a perder el trono lo atormentó durante toda su vida. Se casó 10 veces y tuvo numerosos hijos.
Una de sus esposas, Mariana, provenía de la nobleza. Por temor a perder el poder, ordenó la muerte de los nobles de su familia política. Incluso, tras nombrar a su joven sobrino Aristóbulo como sumo sacerdote, al observar que éste ganaba la simpatía del pueblo, ordenó su ejecución. Su paranoia no conoció límites. Temiendo conspiraciones, ordenó la muerte de su esposa Mariana antes de viajar a Roma, y más tarde, estranguló a 2 de sus propios hijos tras enviarlos a estudiar allí. Antes de morir, hizo prometer a su hermana Salomé que ejecutaría a al menos un miembro noble de cada familia de Jerusalén, con el propósito de asegurar que hubiera duelo en su funeral. Este fue el hombre que se alarmó al escuchar de los magos que había nacido en Belén un niño que sería rey de Israel. Tras la muerte de Herodes el Grande, en el año 4 a.C., su reino se dividió entre 4 de sus hijos. Uno de ellos, Arquelao, gobernó Judea, Samaria y Edom, pero fue tan terrible que los judíos solicitaron a los romanos que lo destituyeran. Finalmente, Roma instaló procuradores o gobernadores directos para Judea. Pilato fue uno de ellos, gobernando en un contexto de creciente opresión. La catastrófica situación política y social bajo el dominio romano y la tiranía de los herodianos hizo que el pueblo elegido por Dios anhelara con más intensidad que nunca la llegada del Mesías. Este clamor por liberación y redención de la esclavitud despertó una profunda esperanza en la promesa divina.